está en línea Alfredo Blanco, economista. ¿Cómo le va, Alfredo? Desde FM Presencia, FM 101.1, el programa Docta Política, Edgardo Rebecki, Marisa Rebecki y Javier Bareto, quien le habla, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto. Igualmente, Alfredo. Primera pregunta, la inflación bajó, ¿ese es un éxito que se le puede asignar al gobierno, aunque sigue todavía en niveles altos? ¿Por qué se da y cómo cree usted que va a evolucionar? Bueno, yo creo que, digamos, objetivamente el gobierno puede exhibir que la velocidad con que se ajustan los precios disminuyó. De todos modos, los precios, por supuesto, siguen aumentando. En Argentina tenemos como una cierta costumbre de todos los meses ver si subieron más los alimentos, si subió más vivienda, si subió... Bueno, en realidad cuando hay un régimen de inflación tan alta como tenemos, porque a pesar de que sea menos del 5% es una inflación altísima, en realidad lo que sucede es que los cambios de precios relativos son muy bruscos, y entonces lo que sucede es que seguramente un mes vamos a tener un precio que aumenta más que otro, y al siguiente el que se atrasó se va a recuperar. Por ahora yo diría, el gobierno puede exhibir que ha logrado, digamos, efectos positivos en reducir la velocidad con que aumentan los precios, es decir, en bajar la tasa de inflación, pero digamos que tiene otro conjunto de problemas que están vinculados a los desequilibrios macroeconómicos que por ahora, digamos, no se ve que se puedan solucionar rápidamente, ¿no? Alfredo, el dólar blue nuevamente mostró, por lo menos estas últimas semanas, un crecimiento. Eso un poco también, ¿por qué se da? ¿Qué lo provoca? Y eso puede tener después una incidencia en la cuestión de precios e inflación. Bueno, el tema del dólar, el tipo de cambio, es uno de estos desequilibrios que digo que están pendientes. Si Argentina tiene un problema en el sector externo muy severo. De hecho, el gobierno cuando asumió, el Banco Central no tenía reservas propias. Si bien ha comprado dólares, el gobierno hizo una devaluación muy alta para tener un colchón, pero lo que sucede es que en la medida en que la inflación camina más alto que lo que es la devaluación, se devalúa 2% por mes en esa estrategia de Kroll-Intel. Bueno, el tipo de cambio oficial, ese que se le llama mercado único y libre, que no es ni único ni libre, en realidad se empieza a trazar ese tipo de cambio. Entonces aparece la presunción en muchos agentes económicos que dicen, bueno, esto ¿hasta cuándo dura sin que tenga que devaluar el gobierno? Y empieza a haber presiones sobre los dólares financieros, como es el MEP y el contado con liqui, y sobre el dólar blue. Entonces, uno tendría que decir lo siguiente. En algún momento el gobierno no va a poder seguir sosteniendo una tasa de devaluación del 2% con una inflación que por más que baje, que sea 4% el mes que viene, bueno, sigue siendo más alta que la cotización del dólar. Y todos sabemos, Argentina tiene mucha historia en eso, que los programas que se les empieza a trazar el tipo de cambio, en algún momento se provoca un salto cambiario y eso se va a precios. Entonces es una situación muy delicada. Argentina tiene que recomponer las reservas internacionales, al mismo tiempo que insistir en tratar de reducir la tasa de inflación, y diría que hay un tercer problema que está allí, y que es un problema muy grave, y es que la economía, como siempre ocurre con programas que digamos que ponen mucho énfasis en controlar la cantidad de dinero, ha entrado en una fase de contracción de la economía. Si uno mira los indicadores, qué sé yo, el indicador de industrial, de producción industrial manufacturero, o el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, bueno, contra el año pasado todos van negativos. O sea, estamos en una situación complicada, con un sector externo que tiene problemas, y aunque el gobierno pueda presentar ciertos logros que se planteó, como es el caso del superávit financiero, como es el caso de que baja la tasa de inflación, tenemos algunos desequilibrios que no está muy claro cómo piensa el gobierno resolverlos. Recién decíamos que según la UCA la cantidad de pobres en el país supera el 55%. ¿Ese es el verdadero indicador que debe preocupar al gobierno? Bueno, el gobierno debería preocuparse. Yo creo que todos los argentinos deberíamos sentir cierta vergüenza
de lo que ocurre con los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina. Lo que sucede es que la economía argentina desde 2011 no crece. Si uno lo mira, por ejemplo, viendo cómo evoluciona el Producto Interno Bruto a valores constantes, es decir, los bienes y servicios que se generan por año, vamos a ver que la economía no crece. Y a su vez, las crisis, cada vez que hay una crisis, esa crisis arroja personas debajo de la línea de pobreza, y eso después es muy difícil de recuperar. De hecho, este nivel que tiene Argentina de personas pobres, tomando como criterio los ingresos, es decir, la línea de pobreza, de hecho ya está entre los más, digamos, entre los países que tienen mayor porcentaje de población bajo la línea de pobreza en América Latina, ¿eh? Es decir, hay 2 o 3 países nada más que están peor, digamos, que nosotros en ese indicador. Y ese es un indicador de la pobreza. Hay otros, como son los indicadores de pobreza multidimensional, que no solamente toman ingresos. Bueno, en todos esos indicadores estamos muy mal, y yo diría el gobierno, todo el conjunto de la sociedad, los gobiernos que vengan, deberían tener una preocupación, porque finalmente si la economía no sirve para mejorar la calidad de vida de la gente, y no tiene mucho sentido. Alfredo, la política internacional del gobierno es bastante particular. ¿Eso usted cree que va a producir afectaciones en cuanto al tema del comercio exterior, por ejemplo, con los principales socios comerciales? Bueno, en realidad la estrategia internacional, digamos, que lleva adelante Argentina, que es de un alineamiento con Estados Unidos, pero conflictivo con socios importantes, como es el caso de Brasil, por ejemplo, como es el caso de China. Bueno, me parece que eso el gobierno, supongo, yo lo mira con cierto cuidado. Una cosa son las declaraciones públicas, Javier. Yo tengo la impresión de que al presidente le resulta muy muy útil desde el punto de vista político ese cierto grado de imprudencia que tiene verbal, pero bueno, eso supongo yo que eso lo deben estar midiendo, porque Argentina no se puede obviamente dar el lujo de pelearse con Brasil o pelearse, cuando digo pelearse me refiero a tener relaciones que afecten sus intereses comerciales con Brasil o con China, digamos, ¿sí? Eso son los 2 principales socios que tenemos. Después sigue la Unión Europea o los Estados Unidos, digamos, pero me parece, personalmente creo que eso forma parte de una estrategia más que nada destinada a la propia base electoral del gobierno. Y también posicionarse él dentro de sus ideas libertarias a nivel internacional. Sí, bueno, como algo personal, digamos, diríamos, ¿no? Sí, el presidente habla mucho de que ascribe a las ideas de la escuela de Viena, de la escuela austríaca, sí. Pero en realidad la política económica que sigue no es esa, digamos. La escuela austríaca nació por allá por 1871 de la mano de Karl Menger, un economista que fue uno de los protagonistas de la revolución marginal en la teoría económica, pero el programa que se está aplicando en realidad es un programa muy parecido a los programas ortodoxos que recomendaba el Fondo Monetario en la década del 60. Lo que pasa es que después el Fondo Monetario fue modificando esa mirada, y por eso es que a veces le hace observaciones. Entonces le dice, mire, tenga cuidado con las variables sociales, mire cómo es la calidad del ajuste, en fin. Pero no es lo austríaco. Él menciona mucho, por supuesto, a Rothbard o von Hayek, digamos, a esos economistas, pero digamos que hasta ahora aquellas cosas que dijo, incluso tenía ya decidido quién iba a ser el encargado de cerrar el Banco Central, un colega Ocampo, y bueno, Ocampo no está más, o lo asesoraba el asesor, digamos, más conocido que tenía, que era Carlos Rodríguez de UCEMA. Carlos Rodríguez es un economista formado, muy fuerte tradición de la escuela de Chicago, no en la escuela de Viena. O sea, me parece que por un lado va ese discurso que le resulta muy atractivo a la mayoría de la sociedad por lo que se ve en los relevamientos que se hacen, y por otro lado va esta estrategia de intentar, digo, el gobierno se fijó un objetivo casi exclusivo, que es bajar la tasa de inflación, y a través de una estrategia casi exclusiva que es controlar la cantidad
dinero, básicamente evitar la emisión monetaria con fines de financiamiento del déficit, ¿no? Alfredo, el gobierno tiene un mensaje posiblemente resulta amigable o visto con buenos ojos por parte de, teóricamente, los inversores, pero no se han producido inversiones, inclusive se ha producido un efecto contrario hasta ahora con la salida, por ejemplo, de distintas multinacionales. ¿Cree que el RIGI que salió del Congreso cambiará eso? Lo que puede modificar eso en realidad, más allá de los marcos legales y demás, es que Argentina logre solucionar su problema de sector externo. Porque, digamos, en la medida en que no tiene dólares, eso resiente la capacidad de pago de importaciones. Lo que en realidad sucede es que Argentina tiene una elasticidad, se llama elasticidad producto de las importaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta 1% el Producto Interno Bruto, las importaciones de insumos industriales aumentan más del 1%. ¿Por qué? Porque nuestras importaciones son una buena cantidad de insumos industriales. Entonces, si la economía empieza a crecer, hace falta importar más. Para importar más, hace falta tener con qué pagarlo. Y eso se paga con dólares que Argentina no tiene. Entonces, los marcos legales van a ayudar, no creo que en el corto plazo, sinceramente. Tengo la impresión que el gobierno va a tener que caminar en algún momento a buscar resolver el problema del sector externo con financiamiento externo de algún organismo, no sé si del fondo o cosa por el estilo, porque me parece que las inversiones, por más que se cambien los marcos legales, por más que se otorguen incentivos para las grandes inversiones, como es el caso del RIGI, o se planteen blanqueos de capital, etcétera, me parece que eso lleva un tiempo, y las urgencias de la economía me parece que exigen un poco más de celeridad. Las urgencias de la economía y de lo que viene para pagar. Porque tiene que enfrentar pagos. De acuerdo a lo que usted está diciendo, Blanco, de repente está faltando esos dólares. Sí, seguramente el segundo semestre. Mira, el primer semestre, que es el semestre en el cual Argentina tiene la posibilidad de tener mejor resultado del balance comercial, porque sobre todo las exportaciones del complejo sojero se liquidan en el primer cuatrimestre, digamos. Entonces terminamos el primer semestre, el gobierno ha comprado, el Banco Central ha comprado dólares, pero el segundo semestre normalmente es más difícil, y en particular va a tener que enfrentar ciertos pagos, muchos de los cuales seguramente los va a renovar, eso se llama rolear la deuda, porque tiene que además pagar cosas que vienen de la reestructuración de la deuda del gobierno anterior. O sea, el segundo semestre es un semestre en el cual es poco probable que pueda mejorar la situación internacional de reservas, a menos que haya un flujo externo importante. Recién mencionaba, Alfredo, el tema de el cambio de normativas legales. ¿Cree que en lo que ha ido saliendo, por lo menos del Congreso, se han ido estableciendo las protecciones necesarias también para, por ejemplo, un sector importante en nuestra economía, como es el sector PYME? Bueno, ahí hay digamos, de lo que ha salido, por supuesto hay que ver cómo termina siendo todas las reglamentaciones. Pero yo digo, hay un par de temas que hay que mirar con cierto cuidado. Uno es el RIGI, este régimen de incentivos de las grandes inversiones. Y el otro, que creo que también hay que mirarlo con cierto cuidado, es las normas que tengan que ver con el blanqueo de capital, por motivos distintos, ¿no? El primero, porque hay que ver que esos beneficios obviamente tienen un costo fiscal, en el caso de las grandes inversiones, y entonces es probable que algunas empresas que radicadas se sientan digamos, discriminadas por el tratamiento legal, digamos, afectadas en el principio de igualdad ante la ley. Pero la segunda cuestión, el caso de blanqueo me parece que es distinto, ahí habrá que ver, seguramente, pienso que se mirará con cuidado también un tema que está vinculado al origen de los fondos. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, tiene normas sobre digamos, conocer bien el origen de los fondos para evitar transferencias y cosas que tengan que ver con actividades ilícitas. Pero digo, ahí hay una cuestión que lo iremos viendo en la medida en que salgan las reglamentaciones, eso que se le suele llamar la letra chica. Pero, bueno, de todos modos eso va a demorar. Entonces, una corriente de inversiones externas, por ejemplo, me parece que no la vamos a ver rápidamente, si es que alguna vez la vemos. Alfredo,
lo bajo acá a la provincia. ¿El tema de la deuda de la provincia de Córdoba es un tema preocupante? Yo creo que la provincia de Córdoba, bueno, por un lado, dejando de discutir el destino del endeudamiento, porque sin lugar a dudas Córdoba ha tenido digamos, un nivel de inversiones de obra pública importante, pero creo yo que la provincia adoptó una estrategia de financiamiento ligada a moneda extranjera, que en su momento podía resultar muy beneficiosa, porque en términos de costo de financiamiento era más bajo, pero que habría que tener presente que si yo tengo 90% de la deuda nominada en moneda extranjera, cualquier cosa que pase con el tipo de cambio me va a afectar. Yo creo que de todos modos el principal problema que tiene la finanza de la provincia de Córdoba, creo yo, está más ligada al tema digamos, de los problemas para financiar la caja de jubilaciones. La nación ha incumplido muchos pagos, creo que hay incluso una cuestión ya en sede judicial. Me parece que eso es todavía más importante. De todos modos, la devaluación de diciembre, más la probable, digamos, ajuste cambiario que va a haber en algún momento, me parece que es un tema que las finanzas provinciales tienen que estar muy atentas, porque es un problema que le puede llegar a condicionar el funcionamiento de la economía del sector público provincial, ¿no? Alfredo, lo llevo un poquito atrás. Me quedé pendiente con esto de la contracción de la economía que estamos en este momento sintiendo, y de acuerdo a lo que usted fue desarrollando, quiere decir que no vamos a seguir sufriendo esta contracción de la economía. A mí me parece, digamos, hace algunas que nos quedan, ¿no? Hace algunas semanas muchos colegas hablaban si la recuperación iba a ser en U, iba a ser en B, etcétera. Sí. Yo decía que me parecía una discusión demasiado anticipada, más allá de las opiniones. Los datos muestran que todavía la economía no ha rebotado. Hay sectores que están mejor, como puede ser el sector agropecuario, pero hay sectores que están claramente muy mal, como es construcción, o como es el sector industrial manufacturero. Y yo creo que todavía, si bien la economía argentina ha dado pruebas de que cada vez que ha tenido una crisis recesiva, después de un tiempo ha tenido capacidad de recuperación rápida, pero me parece que todavía no estamos en esa instancia. Además, pensemos lo siguiente. La estrategia que sigue antiinflacionaria el gobierno va a seguir seguramente a una fase en que va a tener necesidad, por ejemplo, de tasas de interés positivas, es decir, tasas de interés más altas que la inflación. En general eso tiende a no ayudar a la recuperación económica. Entonces, me parece que todavía tenemos por delante algún tiempo. No veo un dato que diga que como se suele afirmar, la economía tocó fondo y va a rebotar. Me da la impresión que todavía no estamos en eso. Alfredo, ¿usted piensa que fue un error bajar tanto entonces las tasas de intereses? Bueno, allí cometieron probablemente un exceso de confianza, porque les daba cierta tranquilidad saber que tenían cerrada la posibilidad de que la gente, me refiero a los agentes económicos que pueden hacerlo, por supuesto no son todos los argentinos, pero que la gente se corriera al tipo de cambio. En la medida en que tengo mucho cepo, como le decimos en lenguaje coloquial, me puedo dar el lujo de trabajar con la tasa baja. Pero hay algún momento en que eso va a tener que ser modificado, digamos. ¿Y cómo ve, Alfredo, para adelante el tema de lo que vienen planteando de posibilidad de levantamiento de cepo? Bueno, a mí me parece que razonablemente la economía debería tender, una vez logrado equilibrio macroeconómico, a tener menos restricciones a la compra de moneda extranjera y a las operaciones de moneda extranjera. Pero lo que sucede es que eso requiere, primero, tener reserva internacional, ¿no? Que por ahora no las tiene, porque el gobierno asumió con reservas netas negativas, como se suele decir. En segundo lugar, tener estabilizada la economía. Hasta ahora lo único que podemos decir, que la fase que ha cumplido, es decir, bueno, he logrado el superávit fiscal. Después hay que discutir allí, digamos, los mecanismos con que se logró, qué tan sustentables son en el tiempo. Pero logró el superávit fiscal y la tasa de inflación viene bajando. Pero mientras tanto tengo el problema en sectores externos, y mientras tengamos esa situación,
yo creo que el gobierno no va a poder tomar la decisión de liberar de restricciones el mercado cambiario, y en la medida en que eso no ocurre, eso a su vez condiciona la posibilidad de recuperación económica. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por este rato, por la entrevista. Le enviamos un gran saludo del estudio de FM Presencia, FM 101.1, el programa Docta Política. Desde el estudio los saluda Edgardo Rebecki, Marisa Rebecki y Javier Bareto, quien le habla. Reitero, muchas gracias por la entrevista y bueno, que tenga un excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes.